El escándalo que sacude los cimientos de la farándula mexicana ha alcanzado su punto más crítico. Ángela Aguilar no es la víctima, sino la verdadera villana de esta historia, y la prueba irrefutable es la desgarradora confesión que se le arrancó en vivo, donde su frágil fachada de inocencia se desmoronó por completo. Agárrense bien de sus asientos, comadres y compadres, porque lo que les voy a desmenuzar hoy es de esas bombas que te dejan con la boca abierta y la chancla en la mano. Un torbellino de traiciones y mentiras que finalmente salió a la luz pública. La princesa del regional mexicano, la mismísima Ángela, con esa altivez que le viene de cuna, creyó que podría manipular al país entero, que sus lágrimas de cocodrilo y su apellido rimbombante la salvarían del escrutinio. Qué equivocada estaba, mijitos, porque Rocío Sánchez Azuara, nuestra titán de la verdad, no se anda con rodeos, y menos cuando huele a engaño y a poca vergüenza. Lo que pasó el 5 de diciembre de 2025 en el foro de Rocío no fue solo una entrevista, fue una cátedra de periodismo, un ajuste de cuentas televisivo que dejará marcada a fuego la trayectoria de Ángela. ¿Estaban preparados para este nivel de traición? Desde que Rocío, con su olfato inigualable para la mentira, empezó a destapar la olla de grillos en torno a la relación clandestina de Ángela con un hombre comprometido, el clan Aguilar entró en un estado de pánico absoluto. Las giras musicales se desplomaban, las marcas huían despavoridas como cucarachas ante la luz, y la opinión pública, antes rendida a los pies de la princesa, ahora la miraba con desprecio. Ante la debacle, Pepe Aguilar, con la billetera abierta y el orgullo herido, recurrió a la firma de relaciones públicas más exclusiva y costosa del país. La misión era clara: lavar la imagen maltrecha de Ángela, costara lo que costara. Los expertos sugirieron una jugada arriesgada. Ángela debía dar la cara, confrontar las acusaciones de frente, pero en un entorno controlado, donde pudiera lucir como la víctima sufriente, y el público, ingenuo, la perdonara. Pero lo que no sabían estos genios del marketing es que el escenario que eligieron para su circo iba a ser el mismo lugar donde Ángela sería desenmascarada sin piedad. ¿Creían que podrían seguir engatusándonos con un simple comunicado en redes sociales? La estrategia del equipo Aguilar era clara: buscar un foro donde Ángela pudiera soltar un par de lagrimitas bien calculadas, evadir preguntas incómodas y vender la narrativa de una joven incomprendida. Intentaron negociar con varios programas, exigiendo un guión preestablecido, la prohibición de fotos comprometedoras y la posibilidad de editar las partes más espinosas de la conversación. Un verdadero montaje para engañar a la audiencia. Pero la mayoría de los periodistas, con un mínimo de dignidad, les dieron la espalda, negándose a ser cómplices de semejante farsa. Fue entonces cuando, en un acto de suprema arrogancia o ingenuidad, o quizás una mezcla fatal de ambas, contactaron a la producción de Rocío Sánchez Azuara. Pensaron que la reputación de Rocío por su empatía hacia las víctimas les abriría la puerta a un salvavidas. ¡Qué patético error de cálculo! Porque Rocío no solo es empática, también es una investigadora incansable con un detector de mentiras incorporado, y ya tenía toda la artillería pesada lista para la batalla. ¿Imaginaban el terremoto que estaba a punto de desatarse? El 5 de diciembre de 2025, a las 4:30 de la tarde, la hora cero llegó. Ángela Aguilar hizo su entrada triunfal al set de Rocío, ataviada con unas gafas de sol gigantes, un atuendo oscuro que parecía sacado de un velorio y un séquito de guardaespaldas y publicistas. La imagen era digna de una diva, pero su semblante, debajo de esos cristales tintados, delataba un nerviosismo a flor de piel. Rocío la recibió con una cortesía fría, observándola con esa mirada penetrante que hace que hasta el más valiente se sienta desnudo. Cuando Ángela se quitó las gafas, sus ojos hinchados revelaron una supuesta noche de llanto, aunque algunos ya sospechaban que el drama venía en frasco. Tu versión es justo lo que el público anhela escuchar, Ángela, sentenció Rocío con una voz que no admitía réplicas. Pero tiene que ser la verdad, sin adornos ni engaños. Esa primera frase fue un presagio, una advertencia, que marcó el inicio de una confrontación épica. La mesa estaba puesta. ¿Podría Ángela sostener su papel de inocente, o se le iba a caer la máscara en vivo y a todo color? Rocío, sin perder un segundo, fue directo al grano, como bisturí en cirugía. Empecemos por lo esencial. Ángela, espetó con autoridad, ¿durante tu matrimonio con Cristian Nodal, le fuiste infiel? La pregunta, clara y sin rodeos, golpeó a Ángela como un balde de agua fría. Se tensó visiblemente, su estudiada calma se hizo añicos. Mi relación con Cristian fue compleja, balbuceó, intentando eludir la bala. Había muchos detalles que la gente desconoce, muchas presiones insoportables. Pero Rocío, implacable, la cortó en seco. Ángela, te formulé una pregunta elemental.
que se contesta con un rotundo sí o un contundente no. Traicionaste a tu esposo. El silencio que siguió fue agonizante, un vacío que se extendió por el foro mientras Ángela buscaba desesperadamente una señal de auxilio de su publicista, que se escondía tras las cámaras. Yo tuve una amistad que Cristian malinterpretó. Soltó finalmente, intentando maquillar lo innegable, y en ese instante, la paciencia de Rocío se acabó. ¿Creyó que podría seguir con sus cuentos chinos en la cara de millones de espectadores? Una amistad. Rocío repitió la palabra, cargada de sarcasmo y pura incredulidad. Su voz se elevó, cortando el aire como un cuchillo afilado. ¿Llamas amistad a registrarte en 5 hoteles distintos, con nombres falsos, para encontrarte con un caballero ya casado? ¿Le dices amistad a volar en 8 ocasiones distintas a Chiapas, pasando días enteros en la hacienda de este personaje? ¿Consideras amistad recibir la cuantiosa suma de 2.300.000 pesos en transferencias bancarias de ese mismo individuo? Cada interrogante era un mazazo, cada dato una vergüenza pública para Ángela, quien se encogía más y más en su asiento. Su rostro, antes pálido, ahora era un lienzo de jubilación. La verdad, cruda y sin filtros, se revelaba ante los ojos de un país entero. Ángela, desesperada, intentó recuperar el control. Rocío, comprendo que tenga su punto de vista, pero usted no conoce la versión completa. Cristian no era el marido de ensueño que todos imaginan. Había serios conflictos. Y fue en ese instante cumbre, ese punto de ebullición, cuando Rocío soltó la frase que hizo explotar las redes sociales. ¿Estaba Ángela a punto de experimentar su caída más estrepitosa? ¡Ay, Ángela, por favor!, exclamó Rocío, con una mezcla de incredulidad y profundo desdén. No te hagas la mosquita muerta conmigo. La reacción en el estudio fue instantánea, un murmullo de sorpresa y aprobación recorrió el plató. Vienes aquí, con tus lentes de sol oscuros, tu vestido de luto, tus ojos presumiblemente llorosos, pensando que nos vas a embaucar con tu papel de víctima, pero la realidad, Ángela, es tozuda, y ya la conocemos todos. Eres una joven que engañó a su marido de la forma más calculadora y fría posible, que le mentía descaradamente mientras él se deslomaba en sus giras, que publicaba fotos acarameladas en Instagram jurándole amor eterno, mientras tu cuenta bancaria engordaba con millones de pesos de tu amante. La etiqueta de mosquita muerta se propagó como reguero de pólvora en las redes. En menos de 10 minutos, era tendencia global, desde México hasta Estados Unidos, y cada rincón de Latinoamérica. Los memes y las imágenes virales inundaron la internet a una velocidad pasmosa. ¿Cómo iba Ángela a justificar semejante cúmulo de evidencias y de descaro? Ángela, con la voz entrecortada, hizo un último intento por defenderse de la avalancha. Eso no es justo, Rocío, usted no estuvo en mi matrimonio. No tiene idea de lo que yo padecí. Pero la conductora, con su temple de acero, no le dio respiro. Tiene razón, Ángela, yo no estuve en su relación, pero sí poseo los registros de hoteles que corroboran su infidelidad. Sí tengo los testimonios jurados de empleados que la vieron con este individuo. Sí tengo las fotografías que la muestran en situaciones innegablemente románticas con él. Y lo que es más grave aún, sí tengo los mensajes privados entre usted y su padre, donde el mismísimo Pepe Aguilar le ofrecía consejos detallados sobre cómo mantener oculta su relación ilícita. La mención de los mensajes de Pepe fue el golpe de gracia. Ángela se puso visiblemente más nerviosa, su mirada se desorientó, el sudor frío le perló la frente. La audiencia, pegada a sus pantallas, sentía la tensión. ¿Podría una joven que se las daba de intachable seguir negando la complicidad de su propio padre en esta trama? Esos mensajes fueron sacados de contexto, balbuceó Ángela, con la voz apenas un hilo. Mi padre solo trataba de resguardarme. Rocío, ante semejante desfachatez, casi perdió la compostura. ¿Resguardarte?, exclamó con indignación contenida. ¿Llamas resguardo a que te instruya sobre cómo mentirle a tu esposo? ¿Consideras protección el darte indicaciones precisas sobre cómo ser más discreta con tu amante? Porque yo a eso lo denomino ser cómplice de una traición abominable. La verdad, desnuda y brutal, pendía en el aire. Fue en ese momento preciso cuando Ángela, desesperada y sin más recursos, recurrió a la táctica que, era evidente, tenía preparada desde el inicio. Empezó a llorar. Lágrimas quizás ensayadas rodaron por sus mejillas mientras sacaba un pañuelo de su diminuto bolso. Estoy sufriendo demasiado con todo esto, sollozó con una voz quebradiza. La gente me aborrece. He perdido cuantiosos contratos. Mi salud mental está completamente devastada. Cualquier otra presentadora habría flaqueado, habría bajado la guardia, pero Rocío no es cualquier presentadora. ¿Creía Ángela que con unas cuantas lágrimas iba a lavar todas sus imperdonables faltas? Ángela,
Guarde ese pañuelo, porque esas lágrimas no me conmueven en lo más mínimo, sentenció Rocío con una firmeza que heló la sangre en el estudio. El público, que ya estaba en éxtasis, estalló en aplausos, ovacionando la valentía de la presentadora. ¿Sabe quién sí tiene todo el derecho a llorar? Ángela. Cristian Nodal, quien fue vilmente engañado durante meses por la mujer que le juró amor eterno. Carolina Fuentes, la esposa de ese señor, que vio su matrimonio de 16 años despedazado por tu egoísmo y tu ambición. Las hijas de Carolina, dos pequeñas inocentes que ahora enfrentan el acoso escolar por el escándalo que tú provocaste. Ellos, Ángela, ellos sí tienen el derecho a derramar lágrimas de verdad. Usted, Ángela, simplemente está encarando las amargas consecuencias de sus propias y deliberadas acciones. La atmósfera se cortaba con un cuchillo, y justo cuando pensábamos que no podía haber más bombas, Rocío lanzó una revelación que dejó a Ángela y al público con la boca abierta y el corazón encogido. ¿Estaban listos para la próxima y más grande explosión de esta trágica historia? Ahora hablemos de su padre, Pepe Aguilar, prosiguió Rocío, con una seriedad que auguraba más turbulencias. Porque hay un detalle crucial que el público todavía ignora, y que usted, Ángela, ha intentado ocultar con esmero. Ángela se puso tensa, su mirada de pánico cruzó el foro. Rocío, mi padre no tiene absolutamente nada que ver con este asunto. Pero Rocío, impecable en su investigación, la desmintió en seco. Su padre tiene todo que ver, porque resulta que Pepe Aguilar fue el artífice, el que presentó a este señor con usted. La revelación fue un mazazo, una bomba, que hizo temblar el estudio. Ángela negó con la cabeza, una y otra vez, con desesperación. Poseo el testimonio de 2 empleados del rancho que confirman, sin lugar a dudas, que fue Pepe quien invitó a este hombre a numerosos eventos familiares. Precisamente cuando usted estaba presente, Pepe le insistía para que pasara tiempo con usted, para que conociera mejor a la familia. Esto ocurrió cuando usted apenas tenía 19 años. Las implicaciones de lo que Rocío sugería eran escalofriantes. Ángela se quedó muda, sin palabras. ¿Cómo iba a defender lo indefendible? La complicidad de su propio padre en su deshonra. Mi padre me adora. Él solo quería protegerme, murmuró Ángela, intentando aferrarse a la última brizna de esperanza. ¿Protegerte de qué exactamente? Rocío contraatacó, elevando la voz con indignación genuina. De enfrentar las consecuencias de tus propias y lamentables decisiones. Porque eso, Ángela, eso no es protección. Eso es ser cómplice. Es ser partícipe en una trama de engaño que ha destruido vidas. La presión de las preguntas, el peso de la verdad innegable, se volvieron inaguantables para Ángela. Aproximadamente 17 minutos después de que la entrevista comenzara, en un arrebato de impotencia, se arrancó el micrófono bruscamente del pecho. Ya no voy a seguir con esto. Vine aquí pensando que usted sería justa, pero lo único que hace es atacarme sin piedad. El público en el estudio reaccionó con una estruendosa ola de abucheos y gritos de ¡fuera! ¡Fuera! Rocío, sin embargo, mantuvo una calma asombrosa, su mirada fija en la joven. ¿Podría Ángela escapar de este juicio público, o la fuerza de la verdad la obligaría a quedarse y responder por sus actos? Siéntese, Ángela, ordenó Rocío con una voz que, a pesar de su calma, no admitía objeciones. No la estoy atacando, simplemente le estoy formulando las interrogantes que millones de personas merecen escuchar. Usted vino aquí con la promesa de exponer su versión. Pues bien, aquí tiene su oportunidad. Pero entienda que ofrecer su versión significa responder a preguntas incisivas, no solo derramar lágrimas y esperar la compasión. Si se marcha ahora, advirtió Rocío, con una gravedad que caló hondo, solo confirmará lo que la mayoría ya sospecha, que es una cobarde, incapaz de afrontar la cruda realidad de sus acciones. Esa frase, cortante como un filo, surtió efecto. Ángela, derrotada, se sentó de nuevo, aunque su lenguaje corporal era de rechazo absoluto, con los brazos cruzados y la mirada perdida, evitando cualquier contacto visual. Rocío, percibiendo el momento, decidió que era hora de una prueba irrefutable, algo que anularía cualquier negación. Usted asegura que su trato con este individuo era puramente amistoso. Veamos si estas fotografías respaldan su amistad. El estudio contuvo el aliento. ¿Qué imágenes demoledoras estaban a punto de revelarse? En la pantalla gigante del estudio, con una resolución cristalina, aparecieron las instantáneas que lo cambiaban todo. La primera mostraba a Ángela y al hombre en una terraza. La cercanía entre ambos era innegable. La segunda, aún más comprometedora, los retrataba caminando, la mano de él posada de manera íntima en la cintura de Ángela. Y la tercera, la más explosiva de todas, revelaba a la pareja en una actitud que no dejaba lugar a dudas.
contacto extremadamente íntimo, un beso robado o una caricia que gritaba traición. Esas fotos están alteradas o fueron tomadas fuera de contexto, exclamó Ángela de inmediato, su voz un murmullo desesperado de negación. Rocío, quien había anticipado exactamente esa respuesta, sonrió con una satisfacción fría. Por supuesto que diría eso, Ángela. Por ello, me he asegurado de tener también el testimonio del fotógrafo que las capturó. En la pantalla, un hombre con el rostro pixelado apareció, su voz firme y clara, confirmando la autenticidad de las imágenes y asegurando que no habían sido editadas. Ángela se quedó sin palabras, su rostro una máscara de derrota. ¿Cómo podría rebatir ahora las evidencias visuales más contundentes? La confrontación había llegado a un punto de no retorno. Ángela, acorralada por la verdad, sin escapatoria posible, y ante la mirada atenta de millones de espectadores, finalmente se derrumbó. Con la voz apenas audible, apenas un susurro que se rompió en el aire del estudio, admitió haber sostenido una relación amorosa mientras estaba casada. Era la primera vez, en público y de manera tan directa, que confesaba su infidelidad, que reconocía su engaño. Un estruendo de murmullos y exclamaciones de sorpresa llenó el estudio. La bomba había estallado con todo su poder destructivo. Para concluir la entrevista, Rocío Sánchez Azuara brindó uno de los discursos más poderosos, más emblemáticos y más recordados de toda su carrera televisiva. Se levantó de su asiento, se aproximó a Ángela y, en un gesto cargado de significado, se arrodilló frente a ella, para estar a su misma altura, creando una imagen impactante que se grabaría en la retina de todos. ¿Qué mensaje crees que buscaba transmitir Rocío con ese gesto tan simbólico? Ángela, mírame, le dijo Rocío con una voz que, aunque suave, resonaba con la autoridad de la verdad. Eres una joven de 21 años que ha cometido errores gravísimos, que ha causado un dolor inmenso a muchas personas inocentes. Pero aún eres joven, Ángela, y todavía tienes tiempo de aprender, de crecer, de rectificar. La cuestión fundamental es, ¿estás dispuesta a aprender de esta lección tan amarga? Porque hasta el día de hoy, todo lo que has hecho es mentir, negar lo innegable y victimizarte de forma vergonzosa. Viniste aquí hoy, pensando que ibas a manipular al público con tus lágrimas y tus excusas baratas, pero la única vía para empezar a recuperar algo de respeto, Ángela, es siendo absolutamente honesta, admitiendo completa y sin reservas lo que hiciste, sin peros, sin justificaciones, sin rodeos. Rocío, con la dignidad que la caracteriza, se reincorporó a su asiento, dejando a Ángela petrificada, envuelta en el peso de sus propias faltas. Esta entrevista ha llegado a su fin. Agradezco a Ángela Aguilar por su presencia, aunque es evidente que no estaba en lo más mínimo preparada para las preguntas reales. ¿Crees que este discurso marcó un antes y un después en la carrera de la joven Aguilar? Ángela, con el rostro desencajado y la dignidad hecha trizas, se quitó el micrófono con premura y salió corriendo del set, sin atreverse a mirar atrás, dejando tras de sí un halo de derrota y vergüenza. Rocío, con la mirada fija en la cámara, se dirigió directamente a la audiencia, transformando el bochornoso espectáculo en una profunda reflexión. Lo que hemos presenciado hoy en este espacio es el resultado inevitable de alguien que ha vivido en una burbuja de privilegio, ajena a la necesidad de rendir cuentas. Ángela pensó que su apellido, su fortuna y sus lágrimas de artificio serían suficientes para doblegar la realidad. Pero la verdad, mis queridos, siempre es más potente, más resplandeciente que cualquier estrategia de relaciones públicas, por más costosa y sofisticada que sea. Lo que siguió a esa entrevista fue, sin exageraciones, histórico. El programa alcanzó cifras de audiencia jamás vistas, superando los 8,5 millones de espectadores en vivo, el pico más alto en los últimos 5 años de la televisión nacional. ¿Cómo es posible que una sola entrevista haya logrado semejante revuelo y haya destapado tantas verdades ocultas? Los fragmentos más explosivos de la entrevista se volvieron virales en cuestión de minutos. El instante donde Rocío la tildó de mosquita muerta fue reproducido más de 15 millones de veces en las primeras 24 horas, una cifra abrumadora que demuestra el impacto de la revelación. La clase artística mexicana, que suele ser cautelosa ante los escándalos, no pudo quedarse callada. Yuri tuiteó que Rocío era una leyenda viviente. Patti Chapoy, esa periodista temida por muchos, escribió que se quitaba el sombrero ante la audacia de Rocío. Incluso Gustavo Adolfo Infante, conocido por su crítica, declaró que Rocío acababa de impartir una clase maestra de periodismo. Los analistas de medios estaban fascinados, prediciendo que esta entrevista sería objeto de estudio en las universidades de comunicación durante décadas. Rocío demostró que se puede ser firme, sin caer en la crueldad, que se puede confrontar sin perder el respeto,
y que la verdad es el arma más poderosa de un periodista. El público mexicano, por su parte, estaba en éxtasis. ¿Creerán que Ángela, después de este escarnio público, pueda levantar cabeza en el mundo del espectáculo? Por fin, alguien, con valentía y sin temor, le había plantado cara a Ángela Aguilar, desnudando sus mentiras ante la nación. Los comentarios favorables hacia Rocío fueron un torrente imparable, un tsunami de apoyo que la elevó a los altares del periodismo, mientras que la reacción contra Ángela fue brutal, sin contemplaciones. Los hashtags la catalogaban de ridículo total, humillación pública, y pensó que manipularía a Rocío, y salió con la cola entre las patas. Cristian Nodal, el gran perjudicado en esta trama, no hizo declaraciones públicas, manteniendo una discreción absoluta. Pero fuentes de absoluta confianza revelaron que siguió la entrevista de principio a fin, y que se sintió plenamente satisfecho con el manejo impecable de Rocío. Sintió que, finalmente, alguien alzaba la voz en su defensa, que su honor era restaurado ante los ojos de todos. Sus abogados, ni tardos ni perezosos, anunciaron que utilizarían fragmentos clave de la entrevista como evidencia contundente en el inminente juicio de divorcio. La bomba legal se acababa de activar. ¿Creen que Nodal ya había reunido sus propias pruebas, o que la entrevista de Rocío fue el catalizador que necesitaba? Después de esa entrevista devastadora, lapidaria, que echó por tierra toda su credibilidad, la carrera de Ángela Aguilar está, según los expertos más reputados de la industria del espectáculo, oficialmente terminada. No hay red social, ni comunicado de prensa, ni equipo de PR, por más millonario que sea, que pueda resarcir el daño de una confesión pública de engaño después de meses de descarada negación. La confianza del público se ha esfumado, y con ella, cualquier posibilidad de un regreso digno. Los pocos conciertos que Ángela tenía programados fueron cancelados uno tras otro por los promotores, quienes no quieren ver sus nombres asociados a semejante desastre de imagen. Las ventas de boletos se desplomaron a menos del 5% de la capacidad de los recintos, un fracaso estrepitoso. Las escasas marcas que aún mantenían algún contrato se apresuraron a rescindirlos de inmediato. Incluso su sello discográfico está reevaluando su relación contractual, y es casi un hecho que le darán la patada. ¿Será este el fin del Imperio Aguilar, o solo el inicio de una lucha encarnizada por la supervivencia? La onda expansiva de la entrevista no solo afectó la esfera profesional de Ángela, sino que también sacudió los cimientos de su propia familia. Su hermano, Leonardo Aguilar, en un gesto que fue interpretado por todos como un claro distanciamiento, publicó en sus redes sociales un mensaje que rezaba: cada quien es responsable de sus propias decisiones y debe enfrentar sus consecuencias. Aunque no mencionó a Ángela directamente, el mensaje era diáfano. Un golpe bajo que revelaba la fractura interna en el clan. Pepe Aguilar, el patriarca que orquestó la estrategia de protección, ha guardado un silencio absoluto desde la humillación pública de su hija, un mutismo que habla volúmenes. Lo que presenciamos en el programa de Rocío Sánchez Azuara fue, mis queridos, la justicia en su estado más puro y catártico. Una joven que, cegada por el privilegio y la soberbia, creyó que podía mentirle impunemente al mundo, fue finalmente confrontada con la verdad más cruda, y simplemente no pudo soportarla. ¿Es este el precio justo a pagar por la arrogancia y el desprecio a la verdad? Ángela intentó todas las tretas, las lágrimas calculadas, la manipulación emocional, el rol de víctima incomprendida, pero Rocío Sánchez Azuara, con su agudeza y experiencia, no le permitió ninguna de esas artimañas baratas. Rocío demostró, una vez más, por qué es una leyenda viviente de la televisión mexicana, por qué después de más de 3 décadas sigue siendo tan relevante y respetada. No tiene miedo de confrontar a los poderosos, no se deja intimidar por apellidos rimbombantes ni fortunas, y siempre, se mantiene del lado de la verdad. Mientras Ángela, probablemente, está escondida en el rancho de su familia, llorando lágrimas de derrota y culpando a todos menos a ella misma por su desdicha, Rocío está cosechando el reconocimiento que, sin duda, se merece. Premios de periodismo, invitaciones a programas internacionales, ofertas de marcas deseosas de patrocinarla. El público respeta la integridad y Rocío la posee en abundancia. ¿Será que esta historia sirve de lección para todas aquellas figuras públicas que creen que pueden jugar con la verdad sin que haya consecuencias? Este fue el momento en que la verdad le hizo justicia a Cristian Nodal y a la familia que Ángela destruyó con sus engaños. Denle un buen me gusta a este video si admiran la inquebrantable valentía de Rocío por poner a Ángela en su lugar. Compartan esta bomba informativa con todos sus amigos y amigas que necesitan ver cómo se impone la verdadera justicia en el mundo del espectáculo. Comenten qué instante de esta entrevista les pareció más impactante, más revelador y, por supuesto,
Suscríbanse a nuestra plataforma y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada, porque les aseguro que esta historia aún no tiene su último capítulo escrito, y los chismes más picantes apenas comienzan a salir a la luz. Hasta la próxima y recuerden, aquí siempre les traeremos todas las verdades que los famosos quieren ocultar, sin pelos en la lengua, y directo al corazón de la polémica.